Coinformación. Como hombre de la cultura, como escritor, no puedo sustraerme de ver el tema que nos convoca a esta mesa redonda, crisis y socialismo, desde el punto de vista de la cultura. Porque es que no podríamos abordar este tema sin reconocer el papel de la cultura en el proceso liberador, descolonizador y transformador que vive hoy América Latina. En buena medida, los países que hoy construyen un proyecto socialista en nuestra América, como diría Martí, han fijado en la cultura fuerzas y energías de dimensiones muy profundas. Cultura en su sentido más amplio, cultura como educación, como instrumento de reconocimiento y autoconfirmación de cada individuo y del pueblo mismo, de la nación, de la sociedad y el conjunto de las naciones. Cultura como valores humanos trascendentales, como ámbito de justicia y de construcción de una sociedad unitiva, una sociedad plural en su unidad, justa y superior. Solo desde la cultura se hacen verdaderamente auténticos los procesos revolucionarios. Y ahí están el reconocimiento que han hecho los oradores anteriores, a quienes le agradezco la continua mención de Cuba, de las muestras de solidaridad que en el terreno de la cultura, de los esfuerzos que ha hecho Cuba en el terreno de la educación, la colaboración cultural, métodos de enseñanza, le ha prestado no solo al ámbito del ALBA, escenario natural, auténtico, al que pertenecemos, sino también a muchas otras naciones del mundo. Ser cultos para ser libres, sentenció José Martí, el apóstol de la independencia cubana. Frente a este proyecto, frente a la crisis económica y más que todo a la crisis de valores, crisis de conciencia, crisis espiritual que vivimos, que vive nuestro mundo hoy, una de las maquinarias para la descalificación política de los procesos revolucionarios en Latinoamérica y la implantación de una contracultura, un imaginario que imite la imagen y semejanza del amo, un auténtico barrido de los medios, un auténtico barrido de lo más genuino de nuestros pueblos es la industria de los medios de comunicación, el imperio mediático, cuyo papel ya se ha tratado en otros paneles de esta mañana y de los cuales se han dado muchas muestras ya. Particularmente contra Cuba, parece haberse inventado un nuevo idioma, cuyas palabras ya no significan lo mismo o casi significan lo contrario. Recuerdo entonces, no puedo sustraerme durante estos días de haber escuchado esas conferencias, de recordar un pasaje de los viajes de Gulliver, donde los sabios de Lilliput se habían visto obligados para mantener el mismo significado de las palabras, de inventar un nuevo idioma que consistía en colgarse los objetos del traje que llevaban. Y si iban a referirse a una silla, mostraban la silla y no había error. De tal modo que para la contracultura y la desinformación mediática, que es casi una verdadera narcotización de la conciencia, en Cuba no estamos dinamizando ni transformando la economía, en este caso la agricultura o las empresas que menos eficientes han sido, sino que estamos descubriendo el capitalismo. Vean los periódicos de los últimos días. Como si ya no hubiéramos sabido y vivido mucho y con mucha experiencia
la condición de primera colonia y primer escenario de la primera guerra de expansión imperial de los Estados Unidos en América. Estamos alunizando en la propiedad privada de la tierra, como si desde el propio 1959, desde el propio triunfo de la Revolución, la ley de reforma agraria no hubiera expropiado los latifundios y le hubiese dado esa tierra a los campesinos, acabando radicalmente con los terratenientes y reivindicando el trabajo como conciencia y razón de ser de la clase obrera. Tampoco caben términos en la prensa que estamos mirando en estos días como cooperativización, que es la esencia de muchas de las medidas que se emprenden en los sectores productivos, en los sectores del campo, de la agricultura, los servicios o el transporte, acercando aún más los medios de producción a los trabajadores, a sus legítimos dueños. La reconversión de empresas y de fuerza de trabajo hacia sectores productivos, la reactivación y respaldo a los oficios seculares, esos que son tradicionales en cualquier sociedad, y su asociación en talleres, se califica hoy en esos medios que hemos estado escuchando como despidos desesperados y desempleo. Y así sucede con todo, o con casi todo. Un mercenario asalariado con una nómina de pago en una embajada de un país hostil a Cuba, que nos asfixia desde hace 50 años, es un disidente. O sea, aunque tenga la nómina de pago muy bien mostrada, muy certificada. Quien pone bombas se convierte en una víctima de los derechos humanos que viola esa isla comunista. Y hay periodistas sin una línea y torturados que gozan de muy buena salud, como diría el refrán, debido a un régimen al que no se le puede negar, como se ha dicho, un índice de mortalidad infantil de 4,3, incluso más bajo que los 12 que puede exhibir Estados Unidos. Un sistema de salud, educación y cultura absolutamente gratuitos y una elevación del nivel de vida basado no en el consumo feroz y en la destrucción del medio ambiente, sino en la seguridad, la equidad y la dignidad del ser humano. Como otro de estos tantos ejemplos de manipulación mediática con que se nos mira constantemente y que tanta confusión y que tanto secuestra la verdad sobre Cuba y sobre los países de América Latina, querría pedirle a mi compañero José Manuel Esquivel que les hablara de un hecho, un caso muy particular en este sentido.